Buenas y bienvenidas a Lo que no me contaron. Hoy traigo un tema del que tenía muchas ganas de hablar. Últimamente veo que han emergido una gran cantidad de cuentas llevadas por profesionales sanitarios que hablan y opinan acerca del consumo de psicofármacos y otras tantas cuentas de activistas en salud mental que rechazan su uso, obligatorio sobre todo, por una razón tan sencilla como haberlo vivido en primera persona. Yo, personalmente, y esto es un disclaimer, nunca he estado en tratamiento psiquiátrico. Esto no quiere decir que yo no haya estado en situaciones de vulnerabilidad en las que me podrían haber recetado psicofármacos, pero no ha sido el caso, probablemente porque sé lo que hay y porque tampoco he padecido un trastorno mental grave, conocido como tal. No consumo ni he consumido nunca psicofármacos, podemos decir, por una decisión política. He decidido voluntariamente no hacerlo, pero esto, como he dicho, no quiere decir que no los haya necesitado. Abordaremos este tema a lo largo de este vídeo. Para mí, y esta es mi opinión, no haber querido consumirlos es una posición política frente a la evidente mercantilización y control de la salud mental. Así que en mi caso he intentado optar por terapias alternativas porque creo que en muchos casos pueden ser mucho más valiosas que quedarte solo con el tratamiento farmacológico. También hablaremos de esto. Por lo que quiero también dejar claro que hablaré de este tema desde mi posición como investigadora y persona en contacto con los efectos del consumo de psicofármacos, tanto en mi vida profesional como en mi vida personal. Seguramente habrá otras muchas personas que podrán hablar de esto mucho mejor que yo y en primera persona, pero creo que yo también tengo algo que decir. Por eso, para hacer este vídeo me he apoyado de material creado y recomendado por personas psiquiatrizadas, personas que han padecido en primera persona y padecen la violencia, la opresión, la discriminación y el control por parte del sistema médico en el ámbito de la salud mental, porque realmente es el material más valioso que podemos tener, ya que está construido desde el conocimiento y desde la experiencia. Antes de meterme a saco con todo esto, recuerda que si quieres darme full support tienes aquí debajo el botón de suscribirte y la campanita para enterarte de cuando volveré a subir el siguiente vídeo. A ti realmente no te supone prácticamente nada y a mí me ayuda una pasada. Así que, sin darle más vueltas, hoy hablaremos del consumo de psicofármacos en el ámbito psiquiátrico. ¡Vamos allá! Los psicofármacos son sustancias químicas que tienen la capacidad de llegar a nuestro cerebro y modificar la comunicación química que existe entre las neuronas. Existen dos modelos que soportan el uso de psicofármacos. El modelo basado en la enfermedad. Bajo este modelo tendremos en cuenta que los fármacos corrigen un estado anormal del cerebro. Vamos, que los efectos positivos de los fármacos se derivan de sus efectos sobre el proceso de la enfermedad. Por ejemplo, los antidepresivos para la depresión. Y dos, el modelo basado en los fármacos. En este caso, los fármacos crean un estado alterado en el cerebro y los efectos inducidos por los psicofármacos se solapan, alteran y se superponen a los problemas psiquiátricos. Por ejemplo, las drogas recreativas para la ansiedad social. Y os preguntaréis, ¿qué tipos de psicofármacos existen? Bueno, pues ahora os explicaré la clasificación más típica que se hace de ellos y algún nombre genérico para que vayáis entrando en materia y os vaya sonando todo un poquito más. Antipsicóticos: clozapina, quetiapina, haloperidol, risperidal, olanzapina. Antidepresivos: trazodona, venlafaxina, bupropión, paroxetina. Benzodiazepinas: lorazepam, alprazolam, valium. Eutimizantes: litio, valproato. Estimulantes: anfetaminas, metilfenidato. Hipnóticos: tolpidem, triazolam y loxepina. Según el vademecum fácil de psicofármacos, un fanzine sobre el tema que os recomiendo absolutamente, creado por una neurobióloga psiquiatrizada, en el que os explica todo esto muchísimo mejor de lo que nunca lo haré yo, lo que nos debe interesar de un psicofármaco para entender cuáles son los efectos que ejercerá sobre nuestro organismo es su mecanismo de acción. El mecanismo de acción nos explicará a qué neurotransmisor afecta al fármaco. Si lo bloqueará, si aumentará su actividad, lo que nos provocará, obviamente, diferentes efectos. Vamos, esto lo que nos explicará es la interacción que existe entre el psicofármaco que nos vamos a tomar y nuestro cerebro. Igualmente, voy a aprovechar para recomendaros la cuenta de Luna en Instagram, @lunapsych, en la que encontraréis información muy fiable en cuanto al tema de los psicofármacos y sus efectos, desde una perspectiva profesional y personal que, como hemos dicho antes, es la que vale. Ella también os lo explicará todo muchísimo mejor de lo que nunca lo haré yo.
Además, otro recurso importante. Si queréis información oficial sobre fármacos en general, podéis entrar en Medline, que también os dará la opción de acceder a la página oficial de la FDA, que sería la Administración Americana de Comida y Drogas, obviamente legales, que son básicamente los que cortan el bacalao en todo este mercado del pastillazo. Así que, ¿por qué no? Vamos a hacer una prueba. He escrito Medline en el buscador y voy a clicar aquí en la primera opción. Aquí en esta barra podemos buscar, por ejemplo, venlafaxina, que es un antidepresivo, y vamos a ver qué es lo que nos dice. Vale, primera opción. Aparece el nombre del medicamento y aparece todo un índice de todo lo que nos cuenta sobre él en esta página. Seguro que se os están yendo los ojos a este cuadro de aquí, el cuadro de advertencia. Fijaros lo que dice. Un reducido número de niños, adolescentes y adultos jóvenes que durante los estudios clínicos tomaron antidepresivos como venlafaxina desarrollaron tendencia al suicidio, pensar en hacerse daño, matarse, planear o intentar hacerlo. Vamos bien. Los niños, adolescentes y adultos jóvenes que toman antidepresivos para tratar la depresión u otras enfermedades mentales pueden ser más propensos a desarrollar tendencia al suicidio que aquellos que no toman antidepresivos para tratar dichos trastornos. Vale. Los expertos desconocen con exactitud la magnitud de este riesgo y hasta qué punto debe tenérselo en cuenta al decidir si un niño o adolescente debe tomar o no un antidepresivo. Toma ya. Y normalmente los menores de 18 años de edad no deben tomar la venlafaxina. Vale. Tenga en cuenta que su salud mental puede cambiar de modos inesperados cuando toma venlafaxina u otros antidepresivos. Incluso si usted es un adulto mayor de 24 años. Puede desarrollar tendencia al suicidio, sobre todo al comienzo del tratamiento, y cada vez que la dosis aumente o disminuya. Bueno, como podéis ver, aquí hay una retahíla de efectos secundarios y efectos desconocidos asociados a la venlafaxina, pero bueno, también deciros que esto no es algo aislado dentro de lo que son los fármacos y los psicofármacos en general. Bueno, aquí, por seguir un poco con el asunto, aquí tenéis cómo se debe usar el medicamento, qué otro uso se le puede dar al medicamento, cuáles son las precauciones especiales que debes seguir, que fíjate tú, todas las que te tienes que leer y tienes que saber, sobre todo si las combinas con otro tipo de fármacos, la dieta que deberías seguir, si te olvidas de tomar una dosis, y luego ya aquí los efectos secundarios declarados, ¿no? que ya tiene la medicación. ¿Qué debes hacer también en caso de una sobredosis? Que aquí pone que llames a este número. Yo creo que lo mejor que puedes hacer es llamar a tu médico o llamar a alguien que te pueda ayudar. Pues esto es lo que hay aquí. Y ahora os preguntaréis, ¿qué sentido tiene recetar y tomar tantísimos psicofármacos que tienen tantos efectos secundarios? Si además tampoco es que tengamos la certeza de los efectos que nos causarán. Entonces también puede ser que los efectos secundarios de los fármacos y las interacciones entre ellos empeoren nuestra salud global. ¿Realmente nos curan? Porque es que tampoco es que exista investigación transparente en relación a esto, que a lo largo de este vídeo hablaremos de ello. ¿Y por qué se comercializan y se recetan sin pudor? ¿Es que no existen otras opciones? ¿Es que no existen opciones alternativas con las que se puedan combinar? Solo nos importa lo biológico, pero si es que ya está suficientemente claro que lo biológico es una pequeña parte de una interacción entre muchísimos factores afectando a ciertas condiciones mentales. Así que para algunos solo siguen quedando las pastillas para curar condiciones que de sobra sabemos que no son puramente biológicas. Contextualicemos este problemón. ¿En qué momento la psiquiatría, tal y como la conocemos ahora, la rama médica, biologicista, considerada la rama más autoritaria en la comprensión y el tratamiento de la salud? La psicofarmacología moderna comienza con la introducción del litio carbonato para el tratamiento de la manía de manos de John Cale en Australia en 1949 y junto a la introducción de la clorprozamina como primera droga sintética encontrada que fuera efectiva para el tratamiento de los trastornos psicóticos y la manía en París en 1950. Al de poco tiempo se comenzaron a reportar los efectos de otros tantos psicofármacos como por ejemplo los antidepresivos. Para 1960 ya se habían introducido el haloperidol, que es el primer antipsicótico atípico, la clozapina, otro antipsicótico también, y las benzodiazepinas, que son básicamente sedantes que tienen un gran potencial adictivo. Vamos, que enganchan, que da gusto. Y esta fue una de las razones por las que en los 60 se disparó el consumo de psicotrópicos. Seguro que no te lo esperabas.
La introducción de estos fármacos cambió completamente la manera que había de entender y de tratar los trastornos psiquiátricos, de los que además todavía no se conocía prácticamente nada, como por ejemplo por qué aparecían. Y se supone que estos cambios se consideraron súper revolucionarios, ya que veníamos de una tradición psicoanalista, que para el que no lo sepa, que también si no lo sabes no sé dónde te metes, el psicoanálisis es una corriente psicoterapéutica fundada por Sigmund Freud, que se basa, rápido y mal dicho, en el análisis del inconsciente. Y aquí sí que no me voy a parar porque esto si no, no sería un vídeo, sería ya un largometraje. Pero el impacto que generaron estos descubrimientos se extendió muchísimo más allá de querer mejorar los tratamientos que ya existían y cambió la manera de conceptualizar los trastornos psiquiátricos, su diagnóstico, su categorización, la educación psiquiátrica, los métodos y los estándares de las terapias y la organización de la psiquiatría moderna como una especialidad médico-clínica y académica. En las primeras décadas después de la introducción de los psicofármacos, hubo grandes luchas entre ambas generaciones. Los psicoanalistas achacaban a los psiquiatras biologicistas que con el uso de la medicación se podían aliviar los síntomas, pero que no se iba al cambio necesario, no se iba a cambiar ni las conductas ni los pensamientos de las personas. Yo os estoy diciendo lo que decían en ese momento. No realmente que yo crea que el único cambio tenga que venir del pensamiento y de la conducta, porque bueno, yo creo que ya estarás pillando de qué palo voy. Y aún así, esta generación de psiquiatras biologicistas consiguió dominar la psiquiatría, reemplazando a los compañeros más sensibilizados con otro tipo de terapias y ocupando los puestos docentes fuera y dentro de las universidades. Vamos, que consiguieron controlarlo todo. Desde entonces, según un artículo publicado en The Canadian Journal of Psychiatry, la psiquiatría se ha dedicado a hacer de más en el tratamiento, en el cuidado, en la educación y en la manera de funcionar en las instituciones y en las organizaciones. En los últimos años hay un grandísimo interés internacional por las intervenciones cortas y rutinizadas, un ejemplo es la terapia cognitivo-conductual, y enfatizando en los diagnósticos superficiales y solamente implementar tratamientos médicos. No me comáis por esto, porque yo creo que es lo que hay. Vamos, que esta perspectiva apoya el tener o no el síntoma y en función de eso se tratará y no en entender qué es lo que pasa detrás de ese síntoma. ¿Fue realmente ético este cambio de paradigma? Y otro efecto de la introducción de medicinas tolerables en el tratamiento de las personas ha conllevado al desarrollo de ramas como la neuroimagen y la neurociencia molecular. Así que nos encontramos ante una orientación sanitaria exageradamente descriptiva y demasiado neuromédica. Y es que, amiga, el enfoque biológico se queda corto. Es insuficiente para entender los trastornos mentales. Nos pasamos el tiempo estudiando el efecto que tienen nuestras intervenciones y ahí nos quedamos. Utilizamos la tecnología más puntera y cara del universo, pero todavía no tenemos ni idea de cuál es la razón por la que aparecen todas estas cosas. Y de hecho, la mayoría de los hallazgos de la psiquiatría han sido hallazgos por casualidad, han sido serendipias. Y claro, todo esto también ha conllevado que haya habido muy poca novedad desde los psicofármacos de los años 60. Más aún, los psicotrópicos que se están introduciendo ahora son los que ya teníamos, pero químicamente alterados. Y este proceso ha sido un modelo de negocio muy viable y ha permitido sacar al mercado drogas muy rentables, pero se ha hecho muy poco por mejorar lo que ya veníamos teniendo. Así que, amiga, sustituimos la asistencia y el acompañamiento a las personas por fármacos. ¿Y por qué ha sido un modelo de negocio tan rentable? Ahora lo veremos. Y aquí es donde entramos en terreno difícil. Quiero dejar claro que yo estoy hablando desde los datos y la evidencia científica. Y todo ya ha sido publicado. Así que, ¿por qué no? Hablemos de las farmacéuticas. Antes de nada, es necesario que entendamos que la industria farmacéutica tiene un papel súper determinante en la manera no solo de crear y comercializar psicofármacos, sino también en la manera de educar en psicofarmacología. Además, y este es el ámbito que obviamente no se iba a quedar fuera de todo este chanchullo internacional, la investigación está siendo cada vez más financiada por empresas farmacéuticas que, sorpresa, manipulan los datos de los resultados de las investigaciones a su favor. Parece ser que el sesgo de las investigaciones financiadas por industrias farmacéuticas cada vez es mayor
Esta sería la diferencia entre el valor verdadero y el valor estimado de algo. Y de hecho, algunos metaanálisis en el campo han demostrado la relación entre las entidades que financian el estudio y los datos a favor de los resultados que dejan al producto en sí en buen lugar. Si hablo de esto, es imposible que no traiga al doctor Peter Goitsche, un científico danés, doctor en medicina, que trabajó en el desarrollo de diferentes ensayos clínicos que comprueban la eficacia de diferentes fármacos. Además, co-creó la colaboración Cochrane, que es una organización para evaluar el rigor, la transparencia y la eficacia de los estudios científicos. Y obviamente en 2018 lo largaron por tener diferencias con la comitiva, como era absolutamente de esperar. Se considera que es uno de los mejores científicos del siglo y la verdad, opinión personal, lo que más me gusta de él es que es un punky dentro de todos los dinosaurios de la academia. Escribió un libro que es un must y sobre todo si te dedicas a la salud y a lo social en general, que se titula Medicamentos que matan y crimen organizado, cómo las grandes farmacéuticas han corrompido el sistema de salud. Si os da palo leerlo, no os rayéis, os pondré por aquí un vídeo del autor para que os hagáis un poquito más la idea de todo lo que cuenta, pero bueno, lo hablaremos ahora también. Según él, la psiquiatría está fuera de control y equipara a las farmacéuticas con mafias. Te lo muestra todo con datos. Denuncia la falta de transparencia de los estudios científicos por parte de las industrias farmacéuticas. Denuncia el hecho de que un visitador médico pueda ir a la consulta de un médico, algo que debería ser totalmente ilegal. Y cómo no, también ha denunciado casos en los que las farmacéuticas han extorsionado a personas que denunciaban cosas que veían dentro de ellas. Vamos, los que hablan públicamente de estos chanchullazos que tienen. El tema del que también habla, y creo que es muy importante considerar, es el tema del desequilibrio químico. No sé si os sonará de algo. Esta hipótesis afirma que los trastornos mentales se originan a causa de un desequilibrio químico en el cerebro. Y esto precisamente es lo que justifica el uso de los psicofármacos para curarlos o paliarlos. Como hemos dicho, esto es únicamente una hipótesis. Hoy por hoy todavía no está demostrado que esto sea así. De hecho, como explicaba al principio, el hecho de tomar psicofármacos genera unos cambios cerebrales que son los mismos que justifican que se tomen. ¿Entendemos un poco de qué va el asunto? Los psicofármacos no corrigen ningún desequilibrio químico, sino que lo causan. Y por eso también es tan difícil dejar de tomarlos. De hecho, cuando se trata de dejar los fármacos, aparecen síntomas que pueden parecerse mucho a los de la enfermedad o ser de un tipo de síntomas que no haya aparecido nunca antes. Según Goitsche, la mayoría de pacientes psiquiátricos estaría mejor sin tomar psicofármacos. De hecho, debería considerarse tomarlos en algún momento puntual durante un periodo reducido de tiempo, pero nunca como algo constante. Así que el desequilibrio químico es una falacia y todo se reduce a eso. Si fuera cierto, estos fármacos curarían lo que ya hay, sobre todo después de la aparición de los antidepresivos y los antipsicóticos. Pero esto es que no pasa. Así que las personas con trastornos mentales son medicados para toda la vida, algo que hace que el mercado farmacéutico y los intereses médicos y económicos sigan funcionando. Vamos, la pescadilla que se muerde la cola. Y es que de hecho un gran número de corporaciones está retirando su dinero de estudios financiados para estudiar el sistema nervioso central, de donde se supone que vienen muchas de las condiciones médicas que existen hoy día, para destinarlo a otras condiciones que son más fáciles de tratar, o sea, que son más fáciles de medicar. En este libro explica 1000 casos en los que se han descubierto unos berenjenales importantísimos, así que si queréis más información ya sabéis a dónde tenéis que ir. Y ahora, pues seguramente os estaréis preguntando, pero hombre, ¿los psicofármacos no funcionan? ¿Me estás diciendo que no funciona absolutamente ninguno? Entonces, ¿qué sentido tiene todo esto? En ningún momento quiero que pienses, tú que estás tomando psicofármacos o que los has tomado alguna vez, que los psicofármacos no hayan mejorado tus síntomas. Porque seguro que en muchos casos lo han hecho, pero estoy segura de que no han mejorado únicamente por la medicación. Hay muchísimas razones que pueden favorecer la mejora de un síntoma, desde el estado emocional, tu estatus económico, el soporte social que tengas en ese momento, los estresores cotidianos, la mejora o el empeoramiento de la salud, como ya me habréis oído antes. Es algo multifactorial. De hecho, también ya conoceréis el efecto placebo, que sería el efecto beneficioso de algo que es atribuido a las respuestas mente-cerebro al contexto en el que el tratamiento es llevado a cabo en vez de a la acción específica de la droga. Y es que esto es algo que evidentemente puede también estar tomando parte en la mejora de un síntoma. Así que para algunas personas las drogas psiquiátricas son herramientas beneficiosísimas que alteran la conciencia de una manera muy útil, pero realmente no son médicamente necesarias para el tratamiento.
Así que no hay un estándar ni una fórmula mágica para curar un tema mental. Eso es algo que cada una debe ir descubriendo. ¿Qué es lo que va mejor? ¿Qué es lo que va peor? Pero es cierto que existen alternativas que incluso pueden ser complementarias al tratamiento psicofarmacológico. Y es importantísimo tenerlo presente. Otro problemón es que España es el país número 1 en consumo de psicofármacos de Europa. En este país, el pastillazo es el recurso de primera elección. Y es que me gustaría ilustraros, desde mi humilde opinión y mi experiencia, el porqué de que pase todo esto. La fuente de psicofármacos número 1 es el psiquiatra. Por su especialidad médica, receta fármacos para reducir la sintomatología que traen los usuarios del sistema de salud. Hay algunos psiquiatras que optan por evitar la polifarmacia, que sería el usar entre 3 y 5 fármacos para un tratamiento, el utilizar un fármaco para contrarrestar los efectos de otro, o directamente el recetar psicofármacos sin ninguna razón evidente. Y otros que, a la vieja usanza, pues pasan de todo esto y siguen haciéndolo, pues eso, como lo han hecho toda la vida. Pero ojo aquí, porque al psiquiatra no se va de primera. Ahora voy a explicar esto. Con esto quiero decir que antes de llegar al psiquiatra hay que pasar por el médico de atención primaria para que haga una derivación, y que éste muchas veces, dependiendo de la demanda que traiga el usuario, de su gravedad y de sus motivos, recetará psicofármacos hasta la visita del psiquiatra, que tal y como estamos ahora y antes de que también estuviéramos así, el tiempo medio está en un mes. Es muchísimo tiempo. ¿Qué pasa entonces? Que ese mismo psicofármaco que te receta el médico de atención primaria es la misma caja que tú te llevas a tu casa. Esto significa que las personas acceden a medicación psiquiátrica demasiado fácilmente. Como se supone que en su momento nos funcionó el tema de la pastillita, si lo tengo en casa, me acuerdo de esta figura de referencia que yo tengo como ejemplo, ¿no? Que son los médicos, que me han recetado esto, me lo voy a tomar. Esto corresponde a la hipótesis de la automedicación, el consumo no reglado y no pautado que únicamente responde a la vivencia subjetiva de un síntoma. Vamos, ser tú tu propio médico. Claro, pero es que luego existe otra fuente de acceso muy importante, que es el mercado de tráfico de drogas. Muchas veces se ven casos de personas que trafican con drogas legales para conseguir drogas ilegales. Esto, por ejemplo, con el Trankimazin se ve mogollón. Porque es que fíjate, es que estamos hablando de la misma mierda. En ambos casos crean dependencia igual. Y es que ¿por qué se medica con tanta facilidad? Porque el periodo de abstinencia en personas que llevan mucho tiempo tomando psicofármacos es de aproximadamente un año. Y eso significa tiempo, paciencia y un periodo de disminución de la dosis para minimizar los efectos de la abstinencia de una manera más gradual, que no rentan, no merecen la pena. Los pacientes entonces se estancan y los fármacos acaban cambiando sus personalidades. Y además, muy a menudo no se tienen en cuenta las diferencias individuales a la hora de medicar. No se tienen en cuenta cuestiones como el género, como la raza, porque claramente la investigación, como muchísimos otros ámbitos, está hecha del hombre blanco para el hombre blanco. Así que tampoco entonces es que se esté medicando demasiado bien. ¿Y qué me quieres decir con todo esto? Porque ya me has metido el miedo en el cuerpo. Así que, ¿qué puedo hacer yo ahora con todo este percal? Con todo esto, lo que quiero decir es que, como persona con cuerpo y mente, tienes unos derechos psiquiátricos que debes ejercer, pero para eso debes conocerlos. Todos los seres humanos son creados de manera diferente. Todos los seres humanos tienen derecho a ser mentalmente libres e independientes. Todos los seres humanos tienen derecho a sentir, ver, imaginar, intuir, creer o experimentarlo todo de cualquier manera y en cualquier momento. Todos los seres humanos tienen derecho a comportarse como quieran, mientras no dañe a otros ni viole leyes justas. Ningún ser humano será sometido sin su consentimiento a reclusión, encierro, castigo o intervenciones médicas o psicológicas con el propósito de alterar sus pensamientos, sentimientos o experiencias. Así que, amigas, ¿tenéis algo que decir en todo esto? Por mucho que os hayan hecho pensar que no. La medicación para toda la vida no tiene por qué ser una opción, y creo que no debe serlo. De hecho, diferentes estudios de la Organización Mundial de la Salud han demostrado que a los pacientes les va muchísimo mejor en los países en los que se han restringido el uso de psicofármacos. Por ejemplo, en Finlandia, que es un país en el que obviamente tienen restringido el uso de psicofármacos, que en realidad yo no soy muy pro de poner a estos países nórdicos como potencias en todo, porque para mí es una falacia como una catedral, que hija, en esto nos dan 3000 vueltas. Solo el 20% de las personas con esquizofrenia toman antipsicóticos. Por eso os quiero presentar el concepto de discontinuación del uso de drogas, algo que no parece a veces ni una opción.
Esto apoya el proceso de ir dejando gradualmente, al ritmo que cada uno pueda, el uso de un fármaco, reduciendo al máximo los daños que puedan aparecer. Para hablaros de todo esto me voy a apoyar de la guía Discontinuación del uso de drogas psiquiátricas, una guía basada en la reducción del daño, publicada por Icarus Project y Freedom Center, y aprovecho para agradecerle enormemente a Acción de Mente que la hiciera pública, porque me ha ayudado mucho a entender qué es esto, cómo puede funcionar, entenderlo y compartirlo hasta el punto de estar contándoslo aquí ahora. Os recomiendo enormemente que leáis esta guía. Os pondré el enlace por aquí abajo. Igualmente os voy a resumir un poco los puntos, en mi opinión, más importantes para que os hagáis una idea. Tienes el poder de elegir. Si no te gusta tomar medicación psiquiátrica, dilo. Habla con tu médico y con tu gente. Si te están recetando medicación, tienes derecho a saber qué es lo que te estás tomando y qué efectos secundarios tiene. Exige que te lo expliquen todo. Ponte pesada. Todo lo que necesites para saber y poder valorar la decisión que quieres tomar. Valora si es un buen momento para empezar a dejar la medicación. Si es mejor esperar, estás en una situación estable para poder hacerlo. Dejarlo es un proceso largo y, por lo que dicen las personas que lo han hecho, es un camino con muchos baches. Así que allana todo lo que puedas el camino antes de ponerte a recorrerlo. Busca apoyo. Es esperable que tus médicos, tus familiares y tus cercanos no comprendan esta situación, la decisión que quieres tomar, por todo lo que venimos hablando hasta ahora. Existen grupos de apoyo mutuo con los que puedes contar y asociaciones que luchan diariamente por reivindicar y apoyar a las personas que han sufrido violencia psiquiátrica y acompañar en procesos así. El proceso de ir dejando la droga traerá consigo muchos efectos secundarios, así que infórmate bien de lo que puede venir. En la guía este punto está súper bien redactado, así que es muy importante que tengas en cuenta que pueden aparecer síntomas iguales o muy parecidos a los de la enfermedad. Opta por terapias alternativas. Es que todo va a sumar. Ejercicio físico, psicoterapia, fisioterapia, meditación, yoga, buena alimentación, espiritualidad, ecología, arte de todos los tipos. Lo que te dé la gana, pero hazlo. Y algo muy importante, acudir a los servicios sanitarios de manera puntual o en situaciones agudas no es un fracaso, es parte de un proceso de aprendizaje sobre una misma. Así que hasta aquí el vídeo. Espero que os haya abierto un poco las miras y me encantaría de verdad saber qué es lo que opináis de todo esto. Antes de cerrar, quería volver a dar las gracias a Luna y a Acción de Mente. Y nada, gracias a todos por estar ahí otra vez. Paz, no olvides suscribirte y, como siempre, aquí abajo os dejo las referencias.